Cuando hablamos de profilaxis, estamos hablando de una serie de elementos que son importantes. ¿Este pasa de dónde? ¿De aquí? En los factores que se pueden intervenir para evitar el riesgo de infección, se tienen una serie de factores que dependen directamente del paciente y hay otra serie de factores también muy importantes que dependen de la cirugía. Y nosotros vamos a centrarnos en la tarde de hoy específicamente a hablar de lo que es la profilaxis antibiótica en la cirugía de los pacientes que van a ser llevados a cirugía de colon y recto. Se sabe que más o menos un 20% de las infecciones que se presentan asociadas al cuidado de la salud están en relación con la infección del sitio operatorio. Cuando los pacientes presentan este tipo de infecciones pueden tener una hospitalización que se extiende 7 a 11 días más en promedio y su riesgo de mortalidad se puede elevar en 2 a 11 veces. En los pacientes que tienen infección del sitio operatorio también es importante tener presente que la mortalidad de estos pacientes hasta en el 75% de los casos está directamente asociada a la infección del sitio operatorio. Y se calcula que cuando nosotros utilizamos las medidas basadas en guías con evidencia, se pueden disminuir hasta en un 60% el riesgo de infección del sitio operatorio en cirugía. Para los procedimientos de colon y recto, se sabe que en los procedimientos de colon hay un 4 a 10% más o menos de posibilidades de presentar infecciones. Cuando son procedimientos del recto pueden ser entre el 3 y el 27%, ya cuando se hacen estudios de seguimiento mucho más juiciosamente, estos porcentajes se pueden elevar entre el 16 y el 27%. Y se sabe que cuando se hace el uso de antibióticos profilácticos, este riesgo de infección se disminuye en un 60%, las complicaciones cuando se da la profilaxis bajan hasta el 10% y la frecuencia de mortalidad baja del 11,2% al 4,5%. Y fue por eso que en el año de 1981 Baum dice en el artículo del New England Journal que no es ético llevar a un paciente desde ese momento a una cirugía de colon y recto sin darle una profilaxis antibiótica previa. ¿Qué características deben tener los antibióticos profilácticos? Primero, deben ser activos contra los organismos que más frecuentemente podemos esperar nosotros que se pueden presentar en el tipo de cirugía que se van a realizar. En el caso de las cirugías de colon y recto, específicamente tenemos que estar enfocados hacia los gérmenes gram negativos, principalmente Escherichia coli, y hacia los microorganismos anaerobios. En segundo lugar, debe aplicarse la dosis adecuada, enseguida vamos a hablar de ello para cada uno de los antibióticos. Debe ser en el momento apropiado. ¿Cuál es el momento que se considera apropiado? Es aquel que se hace en la hora anterior al inicio del procedimiento, a la incisión quirúrgica. ¿Por qué? Porque es el momento en el cual nosotros vamos a poder lograr obtener en sangre y en tejido las concentraciones adecuadas del antibiótico para los microorganismos más frecuentes y que esperamos que duren durante todo el procedimiento quirúrgico. Debe ser segura, con la menor toxicidad posible y debemos también administrarla durante el menor tiempo posible para evitar efectos adversos, para evitar riesgos de inducción de resistencia y para disminuir también los riesgos de complicaciones como son las infecciones por Clostridium difficile cada vez más frecuentes en el medio hospitalario. ¿Cuándo se debe repetir la dosis de profilaxis durante un procedimiento quirúrgico? Se debe repetir, en primer lugar, cuando la cirugía, desde el momento que se pone la profilaxis, no desde el momento que se hace la incisión, sino desde el momento que se pone la profilaxis, tiene una duración de
2 o más veces la vida media del antibiótico que estamos utilizando, o cuando los pacientes han tenido un sangrado mayor a 1500 centímetros. Es importante tener presente que nosotros no debemos prolongar las profilaxis por el hecho de usar drenes o dejar catéteres en los pacientes. Es importante también tener presente que cuando se da una dosis única en aquellos pacientes que tienen o falla renal o falla hepática, no es necesario hacer ajustes de la dosis del medicamento que vamos a utilizar. Aquí quiero presentarles los antibióticos que más frecuentemente se recomiendan para utilizarse en profilaxis de cirugía de colon y recto, cuál es su vida media y en cuáles hay recomendación de repetir una nueva dosis. El más utilizado de todos, la cefazolina, la dosis recomendada es de 2 gramos y cuando tenemos paciente más de 120 kilogramos de peso, se recomienda que la dosis sea de 3 gramos. Él tiene una vida media corta, entre 1.2 y 2,2 horas, y por eso se debe repetir a las 4 horas de la primera dosis si la cirugía se prolonga en ese tiempo. Para el caso de la ceftriaxona, la dosis 2 gramos, una vida media muy larga, no requiere repetición. Para la ciprofloxacina igual, la clindamicina 900 miligramos de dosis se repite a 6 horas, ertapenem 1 gramo no se repite, gentamicina 5 miligramos por kilo de peso en general no se repite, metronidazol 500 miligramos, vida media muy larga y no se repite, y la vancomicina 15 miligramos por kilogramo de peso, no se repite con la vida media tan larga. Importante mencionar aquí una excepción al momento de la aplicación. Habíamos dicho en la hora inmediatamente anterior a la incisión, es el momento de la profilaxis. Para el caso de la ciprofloxacina y de la vancomicina, que son antibióticos que requieren un tiempo de infusión prolongado, generalmente de 1 hora, ese antibiótico se debe empezar a pasar 2 horas antes del inicio de la incisión quirúrgica. Recomendaciones también a tener presentes: al elegir la profilaxis, tener en cuenta que hay alergias a medicamentos y eso debe ser un determinante también para la elección de la profilaxis. Los pacientes que están colonizados por Staphylococcus aureus, es importante, si el paciente está infectado, lo conocemos como infectado, o ha tenido un estudio de colonización nasal y se sabe que está infectado, a la profilaxis convencional que se vaya a escoger se le debe agregar una dosis de vancomicina. ¿Por qué se agrega y no reemplaza la otra profilaxis? Porque se sabe que la vancomicina tiene muy buena actividad contra Staphylococcus aureus resistente a oxacilina, pero es muy pobre contra los que tienen sensibilidad a los betalactámicos. Y se ha podido ver en los estudios que cuando se reemplaza por la vancomicina, sí se disminuye el número de infecciones por estafilococo resistente, pero viene en curva ascendente los estafilococos sensibles. Entonces, por eso no la reemplaza, sino que se asocia a esa profilaxis. Cuando el paciente está recibiendo un tratamiento antibiótico y ese tratamiento antibiótico no es adecuado como profilaxis, ese paciente, además de su terapia antibiótica para la infección dirigida, deben recibir la profilaxis convencional para la cirugía de colon y recto. Si el paciente está recibiendo un tratamiento que es adecuado para la profilaxis, lo que se debe hacer con ese paciente es 1 hora antes del procedimiento, de la incisión quirúrgica, debe colocarse una dosis de refuerzo del antibiótico con que se viene tratando. En los casos en los cuales tenemos colonización por gérmenes distintos al estafilococo aureus resistente a oxacilina, el manejo debe ser caso por caso, dependiendo del sitio de la colonización, del sitio de la intervención quirúrgica, es la elección del manejo que se va a tomar en cuenta. En aquellos pacientes que están colonizados por gérmenes multiresistentes, en este momento no hay ninguna recomendación específica. Y otro punto importante, el hecho de que el paciente lleve varios días hospitalizado, ese paciente no se le modifica la profilaxis que va a recibir previa a la cirugía. ¿Cuáles son los esquemas que están aceptados y que se basa su recomendación en estudios
aleatorizados, controlados, son, en primer lugar, el esquema más aceptado es la cefazolina y metronidazol. Este esquema es el esquema más barato, es el esquema más seguro y es un esquema que sigue ofreciendo un excelente espectro de acción para la profilaxis quirúrgica. ¿Por qué no recomendamos ampicilina surfactant? La ampicilina surfactant, si bien puede tener un espectro todavía muy bueno contra los microorganismos anaerobios, la efectividad que tiene contra gram negativos, específicamente E. coli, tenemos ya resistencias que van entre el 40 y el 50% y por eso nosotros no la recomendamos como una buena profilaxis para los procedimientos de colon y recto. La ceftriaxona metronidazol y el ertapenem pueden ser dos antibióticos muy buenos, pero tienen mayor costo en la parte económica, tienen mayor riesgo de inducción de resistencia y por eso deben usarse selectivamente en aquellas instituciones en las cuales se tenga un alto índice de resistencia a la cefazolina en el caso de la Escherichia coli. En aquellos pacientes que tengan alergias a beta-lactámicos hay alternativas terapéuticas. La más recomendada es la gentamicina más el metronidazol, gentamicina más clindamicina, y hay otras alternativas como la fluoroquinolonas más metronidazol y la fluoroquinolonas más la clindamicina. Nosotros tampoco recomendamos la ciprofloxacina como un buen medicamento profiláctico porque tenemos también unos índices de resistencia a las quinolonas que son del 40% tanto en la comunidad como en la forma intrahospitalaria y tienen una alta capacidad de inducción de resistencia y no la recomendamos como medidas de primera elección para la profilaxis quirúrgica. Aquí viene un punto de controversia y son los regímenes orales en la profilaxis. Esos regímenes orales, si uno mira la literatura norteamericana, ellos dicen que en aquellos pacientes en los cuales se ha hecho una preparación de colon, una preparación mecánica, se deberían dar y disminuyen el riesgo de infección quirúrgica en este tipo de pacientes. Pero hay elementos importantes y es que no se tiene claridad sobre cuál debe ser la dosis y cuál debe ser el tiempo a suministrar. Y también viene una discusión muy grande, aquí los americanos piensan de una manera, los europeos, la escuela inglesa y la escuela francesa piensan diferente, y es los americanos recomiendan la preparación mecánica, los franceses, los ingleses, en algunos trabajos dicen que puede haber hasta un 40% de posibilidades de aumentar el riesgo de infección cuando se hace la preparación mecánica. Yo creo que hay un artículo que me encontré en la preparación, que es muy reciente, del mes pasado, de la colaboración Cochrane, y ellos, con base en un estudio en 260 trabajos, en donde usaron 68 antibióticos y esquemas diferentes, con 43.451 participantes, nos dicen que definitivamente el uso de profilaxis antibiótica traslada el riesgo de infección del 39 al 13%. No hay diferencia en cuanto al riesgo de infección en los tiempos de duración de la profilaxis, una dosis versus múltiples dosis. O sea, esto es una cosa que cada vez nos lo dicen más los artículos. No se justifica prolongar profilaxis en el tiempo. Y encontramos que siempre se deben cubrir los microorganismos aerobios y anaerobios, ya nos los habían dicho, ya lo habíamos hablado en la recomendación, y no se sabe qué pasa con los antibióticos orales si no se hace la preparación mecánica del colon. No hay estudios que den respuesta a eso, que es probablemente la recomendación mayor a evitar la preparación mecánica del colon. Y con base en los conocimientos actuales, el beneficio de los antibióticos orales es incierto a pesar de hacer una limpieza mecánica del colon. ¿Esto qué nos dice? Que a la recomendación de mayo de este año, la indicación de profilaxis es la vía intravenosa. No hay todavía una depuración completa en lo que tiene que hacerse de preparación mecánica, ni tampoco de profilaxis oral con antibióticos. Muchas gracias.